La década de los 80 trajo consigo varios avances tecnológicos que sin duda tuvieron un gran impacto en las generaciones actuales, llevándonos directo al futuro. A continuación, verán los inventos innovadores más relevantes que cambiaron el mundo en los 80 y que ahora no sabríamos qué hacer sin ellos. ¿Están listos? Comenzamos. En la década de los 80 la música comenzó a ser realmente móvil con la creación del estéreo portátil. Fue inicialmente presentado en los 70, pero tuvo un impacto notorio en los 80. Fue en las áreas urbanas estadounidenses donde se hizo más popular. Entre más grandes y ruidosos, eran mejores para la cultura joven y jugaron un rol importante en la era del breakdance y el hip hop. Mientras el mundo se movía con la música del estéreo portátil en la calle, el próximo invento revolucionaba la tecnología dentro del hogar con el surgimiento de la computadora personal. Al menos uno de cada 20 hogares tiene algo así. En los 60, IBM construía computadoras del tamaño de una habitación. Con la llegada del microprocesador se hizo posible reducirlo todo. Muchos fabricantes empezaron a llevar máquinas costeables para el mercado doméstico, desde la MSX en Japón a la Commodore 64 en Estados Unidos. Los niños de todo el mundo estaban metiéndose en la idea de la programación de computadoras y algunos hasta comenzaron a crear juegos para otros niños. Ahora, un invento que transformó el concepto de la televisión fue la grabadora de video. El VHS se volvió muy popular para grabar los programas favoritos de las personas. Se convirtió en una alternativa de ver las películas sin que fuera en el cine. A finales de los 80, el número de personas con una VCR en sus casas creció del 1 al 68%, aunque se volvió muy difícil para las personas programar la hora para grabar sus programas favoritos. Otro invento que cambió la forma de escuchar la música fue el Walkman, creado en 1979 por Sony. Se volvió un gran símbolo de los 80. Fue el primer reproductor de música personal exitoso y revolucionó la forma en que las personas escuchaban música, de forma personal y en lugares públicos, lo que creó una nueva experiencia al salir a la calle. Continuamos con el primer reloj calculadora que la compañía Casio produjo, que fue el C80 en 1980. Los botones eran demasiado pequeños, por lo que se consideraba poco práctico, pero fue un paso a lo que conocemos ahora. El siguiente gran invento es probablemente de los personajes más icónicos de todos los tiempos, Pac-Man. Una bola glotona amarilla, considerada la primera introducción a la tecnología para muchos. La gente podía jugarlo por horas. Su lanzamiento simbolizó una nueva era de los juegos, pues estaba abierta a todos los géneros, a diferencia de lo que transmitían los anteriores. A un año de su lanzamiento, en 1980, más de 100,000 consolas se vendieron solamente en Estados Unidos. Otro de los más grandes inventos de los 80 fueron los CDs. El público que compraba discos ya estaba cansado de soportar sus discos de vinilo rayados, ya sea por el polvo o por el contacto con sus manos, y fue cuando llegó el disco compacto a solucionar ese problema. Fue lanzado en 1982. Se rumoreaba era indestructible a diferencia del vinilo, que era muy delicado. Fue un gran éxito. Decían que los CDs le cambiaron la calidad a la música por completo, aunque claro, algunas personas continuaron comprando vinilos y cassettes. Ahora, antes de tener teléfonos completamente móviles, existían teléfonos de automóvil y teléfonos que operaban con baterías gigantes. El teléfono móvil portátil fue originalmente inventado por un equipo de Motorola en 1973, pero tardaría 10 años más en alcanzar el primer servicio comercial. Era bastante pesado, por eso son conocidos como ladrillos.
Los celulares de principios de los 80 permitían 30 minutos de llamados y costaban $4,000 de la época. En esto solo podías hacer llamadas y recibirlas. Y para los fanáticos de los juegos, que no les interesaba la programación en la computadora personal, se encontró una consola solo para jugar, la cual era Nintendo, que en 1985 explotó en el mercado y dejó a las Spectrum y Commodore 64 detrás. Uno de los juegos que se crearon con esta consola fue el famoso Mario Bros. Que fue creado por el diseñador japonés Shigeru Miyamoto y vio la luz en Japón en 1981, donde su primera aparición fue Donkey Kong. En ese entonces era un carpintero y no un plomero como en la actualidad. Llevaba el nombre de Jumpman, portando una simbólica gorra roja con la que todos lo conocemos. Después renombró al personaje como Mario Bros. Y asimismo creó a su hermano Luigi para que en 1983 salieran juntos en el videojuego Mario Bros. 2 años después, en septiembre de 1985, salió Super Mario, impactando a todos los gamers de ese momento. El último invento que veremos es el sintetizador. En los 60 se creó el sintetizador Moog, en los 70 se creó el Mini Moog portátil y en los 80 el sintetizador explotó. Con este se creaban sonidos nunca antes vistos. Esto hizo que se revolucionara la música, y los teclados no tardaron en estar al alcance en precios para cualquier persona.